Nadie podía imaginar que una tarde cualquiera, en una vivienda modesta y tranquila, ocurriría algo que terminaría desafiando las creencias más profundas de una familia entera. A veces, los grandes misterios no aparecen entre relámpagos ni señales estruendosas. Llegan en silencio, de la forma más inesperada, a través de quienes menos sospechamos. Y esta historia comenzó con un niño de tan solo 4 años. La madre de Daniel, ese era su nombre, estaba doblando la ropa en su dormitorio. La televisión sonaba de fondo, la tarde avanzaba lenta, y la casa tenía ese silencio típico de las horas previas a la merienda. De repente, escuchó que su hijo murmuraba algo mientras hojeaba un sencillo libro ilustrado de historias bíblicas para niños. En principio no le dio importancia. Pensó que estaría inventando un relato, como hacen los pequeños cuando juegan. Pero unos segundos después, sintió un escalofrío. El tono de Daniel no era el de un juego. Era demasiado serio, demasiado concentrado, demasiado adulto. Intrigada se acercó a la puerta y escuchó con más atención. Entonces oyó con claridad como el niño decía sin levantar la voz: «Jesús no era así. Yo me acuerdo de cuando era niño». La madre se quedó paralizada. ¿Qué acababa de decir? Caminó lentamente hacia él y se agachó para mirarlo a los ojos, intentando mantener la calma. «¿Qué has dicho, cariño?», preguntó con suavidad. Daniel levantó la mirada, como si lo que acababa de pronunciar fuese lo más normal del mundo, y repitió con absoluta naturalidad: «Que yo viví con él cuando éramos niños. La Biblia no lo cuenta, pero yo lo recuerdo». El aire pareció detenerse en la habitación. Durante unos instantes, la madre no supo qué responder. La sensación que la invadió fue una mezcla de miedo, desconcierto y una intuición profunda de que acababa de escuchar algo extraordinario. Daniel no tenía acceso a textos teológicos, no había visto documentales, no sabía leer correctamente, y aún así afirmaba recordar un período de la vida de Jesús que históricamente está rodeado de silencio, la famosa infancia perdida. Como si no fuera suficiente, el niño añadió: «Jesús jugaba conmigo, pero no con todos. Había niños que le tenían miedo porque sentían que era distinto». La madre tragó saliva. No era normal que un niño de esa edad hablara de esa manera, con esa serenidad, con esa seguridad. No parecía estar inventando nada. Era como si estuviera revisando recuerdos muy antiguos y muy reales. Intentó no alarmarse, pero su voz tembló un poco. «¿Quién te ha contado eso, Daniel?». El niño negó con la cabeza, visiblemente incómodo por la pregunta. «Nadie. Es que yo estaba allí». En ese instante, algo cambió en esa casa. Horas más tarde, aún impactada, la madre siguió observando discretamente a Daniel durante la tarde. Él se sentó en el suelo, cogió unas hojas en blanco y empezó a dibujar en silencio. Ella pensó que quizás lo que había dicho antes había sido una coincidencia o una imaginación muy viva, pero no tardó en darse cuenta de que no se trataba de una simple fantasía infantil. Daniel no dibujó casas modernas, coches, parques o muñecos. Lo que apareció en el papel fue una representación sorprendentemente detallada de lo que parecía ser un taller de carpintería antiguo. Herramientas de madera, cuerdas, un banco de trabajo y unos símbolos grabados que parecían letras o marcas arcaicas. «¿Qué estás dibujando?», preguntó la madre, intentando sonar despreocupada. Daniel no levantó la cabeza mientras trazaba una línea firme y recta. «El taller de José». Jesús aprendía rápido. Sabía usar todo esto. La madre sintió que las piernas le flojeaban. «¿Y quién es José?». Daniel finalmente la miró como si le molestara que ella no entendiese algo tan obvio. «El padre de Jesús, pero no su padre del cielo, el otro». La madre abrió los ojos, horrorizada. Ella misma nunca había explicado ese tipo de diferencia a su hijo. ¿Cómo podía un niño de 4 años distinguir con claridad conceptos tan complejos? Ese día fue el primero de muchos episodios. Daniel comenzó a decir frases desconcertantes. Jesús no tenía juguetes como estos, jugaba con piedras y madera. María se preocupaba mucho.
Ella sabía que él no era como los demás. Jesús escuchaba cosas que nosotros no escuchábamos. Nadie en casa sabía cómo reaccionar. La madre buscó explicaciones en psicólogos, maestros, sacerdotes, terapeutas, pero nadie tenía una respuesta convincente. Algunos sugerían que Daniel podría tener una imaginación excepcional. Otros mencionaban fenómenos de mediumnidad infantil. Y unos pocos recordaron los estudios sobre memorias de vidas pasadas, documentados por científicos como Ian Stevenson, quien analizó miles de casos de niños que hablaban de vidas anteriores entre los 2 y 6 años. Y lo más inquietante era que Daniel encajaba perfectamente en ese patrón. Pero en su caso, había un componente aún más perturbador. Sus supuestos recuerdos estaban relacionados nada menos que con Jesús de Nazaret, y no con su predicación, ni con sus milagros, ni con su muerte o resurrección, sino con el periodo del que nadie tiene información, su niñez, esa parte que los evangelios callan, esa parte que durante siglos ha sido motivo de especulaciones, teorías ocultas y debates teológicos, esa parte que este niño decía recordar con claridad. Y ahora, antes de seguir con las revelaciones aún más detalladas de Daniel, que se vuelven mucho más sorprendentes en los siguientes minutos, quiero que tú formes parte de este misterio. Escribe ahora mismo en los comentarios si crees que un niño puede recordar una vida anterior. Deja tu me gusta si lo que has escuchado hasta ahora te ha estremecido o te ha despertado una curiosidad profunda. Y suscríbete al canal para no perderte el próximo bloque, donde descubrirás los primeros indicios que demostraron que Daniel no estaba imaginando nada. Lo que viene a continuación te dejará aún más desconcertado. Durante los primeros días, la familia de Daniel creyó que todo podía ser fruto de una imaginación desbordada. Pero con el paso del tiempo, quedó claro que no estaban ante simples ocurrencias infantiles. Las afirmaciones del niño se volvían más específicas, más detalladas, más difíciles de ignorar. Y lo más desconcertante, describían episodios de la infancia de Jesús que no existen en ningún evangelio conocido. El padre de Daniel, que al principio se reía de aquellas frases misteriosas, fue el primero en notar que algo no cuadraba. Una noche, mientras guardaba herramientas en el trastero, escuchó al niño hablando solo en su habitación. No era extraño que un niño jugase con su imaginación, pero la voz de Daniel no sonaba como un juego. Era demasiado seria, demasiado pausada, casi adulta. El padre se acercó y, al asomarse por la puerta entreabierta, vio a Daniel sentado en el suelo, con las piernas cruzadas, mirando fijamente a un punto vacío de la pared. ¿Con quién hablas, hijo?, preguntó con suavidad. El niño ni siquiera se sobresaltó. Con él, respondió, señalando el aire. Con el maestro de antes. A su padre le recorrió un escalofrío. ¿Un maestro? ¿De dónde? Daniel frunció el ceño como si la respuesta fuese obvia. De cuando vivíamos allí, donde el sol era más blanco. Esas palabras se quedaron grabadas en la mente del padre. ¿Cuando vivíamos allí? ¿Quién habla así a los 4 años? ¿Y qué significaba el sol más blanco? A la mañana siguiente, decidió contarle todo a su esposa. Entre ambos, tomaron una decisión difícil: consultar a un psicólogo infantil. Querían asegurarse de que no había ningún problema emocional detrás de aquellas frases enigmáticas, pero la psicóloga no encontró nada anormal. No había traumas, no había confusión mental, no había patrones de delirio. Lo que sí encontró fue otra cosa: uma maturidade incomún na forma como Daniel describía emociones, lugares y relaciones. No habla como alguien que inventa, habla como alguien que recuerda, concluyó. Aquella frase cambió todo. A partir de ese día, comenzaron a acontecer fenómenos ainda más extraños. Las descripciones imposibles. Cierto día, mientras desayunaban, Daniel comenzó a hablar de un juego que hacía cuando estaba con él, refiriéndose nuevamente a Jesús niño. Jugábamos a hacer pequeñas figuras con barro. Él siempre hacía pájaros, pero los míos nunca se movían. La madre, intentando seguir su lógica infantil, preguntó: ¿moverse? ¿Cómo que se movían?
Daniel la observó como si la estuviese a fingir no entender algo obvio. Los suyos sí. Cuando soplaba, parecía que querían volar, pero se caían rápido, porque aún no debía hacerlo delante de todos. La madre quedó tiesa. Esa frase, un niño Jesús soplando sobre figuras de barro, aparece en ciertos textos gnósticos del siglo II, como el Evangelio de la Infancia de Tomás. Textos que nunca habían sido mencionados en su casa, y que un niño de 4 años jamás habría podido conocer. Pero Daniel continuó falando, sin persevero espanto que causaba. Un día, uno de los niños dijo que Jesús hacía trampas, pero él no. Él simplemente recordaba cómo era antes de venir. Recordar como era antes de venir? Aquela frase deixou os pais completamente sem chão. Não era uma frase infantil. Não era algo que um menino daquela idade pudesse elaborar sozinho. Parecia, mais uma vez, uma memória, ou algo muito parecido com isso. A partir de esa semana, Daniel comenzó a dibujar. No eran dibujos de un niño normal, no eran garabatos, eran escenas. Escenas con detalles arquitectónicos, herramientas primitivas, sandalias, techos planos, vasijas, calles estrechas. Elementos propios de la Galilea del siglo vindouro. Ninguém da família era artista. Ninguém tinha viajado a Israel. Ninguém tinha libros con imágenes da época. Los padres guardaron los dibujos en una carpeta, al principio con miedo, después con una mezcla de fascinación y desconcierto. Había algo inquietante y hermoso al mismo tiempo en aquellas escenas. Pero el dibujo que cambió todo fue uno que Daniel hizo un sábado por la tarde. Jesús niño y otro pequeño a su lado. Un niño muy parecido a él. Los dos sentados en el suelo, los dos riendo, los dos moldeando barro. Cuando su madre le preguntó quién era el niño junto a Jesús, Daniel respondió con total naturalidad: «Soy yo. Bueno, el yo de antes». En ese momento, a mãe caiu em lágrimas, não de medo, mas de uma sensação inexplicável de verdade. A chegada dos investigadores. A notícia começou a se espalhar, primeiro entre familiares, depois entre vizinhos e, por fim, chegou aos ouvidos de um professor de história antiga da Universidade de Salamanca, especialista em judaísmo do Segundo Templo. Ele pediu permissão para visitar a família. Quando se encontrou com Daniel, o professor fez uma pergunta simples, apenas para testar. «Recuerdas como se chamava tua aldeia?» O menino não respondeu imediatamente. Fitou o vazio, franziu o senho e disse: «No lá desciam como vós outros. Era algo como Najará ou Najaré. Não me acuerdo bem». O professor ficou pálido. Não era perfeito, mas era muito próximo de Natzrat, o nome original de Nazaré em aramaico. Aquilo não podia ser coincidência. Nos dias seguintes, o professor fez perguntas cuidadosamente construídas para evitar indução. E o menino respondeu com naturalidade sobre temas que até adultos desconhecem. Costumes judaicos da época, brincadeiras típicas das crianças, o uso de pequenos tábuas para a aprendizagem inicial e, principalmente, a figura de Yeshua, o menino que recordava coisas de antes de nascer. Foi o professor quem disse a frase que marcou essa etapa da investigação. «Si esto es invención, es una invención imposible». E foi então que os pais decidiram tornar público o caso. Comenta si crees que lo que recuerda Daniel puede ser una memoria real de otra vida. Dale a me gusta si quieres que continúe esta historia con todos los detalles omitidos por la historia oficial. Comparte este vídeo si sientes que este misterio merece ser escuchado por más personas. Clara pasó toda la noche sin dormir. Las declaraciones de Daniel seguían resonando en su mente como un eco imposible. Yo era amigo de Jesús cuando él era niño. Yo regresé antes que él. Aquello superaba cualquier explicación racional. No quería aceptar la palabra que una y otra vez aparecía en su cabeza. Reencarnación. Algo que la iglesia jamás aceptaría. Algo que nunca había enseñado a su hijo. ¿Cómo podía él hablar con aquella claridad? A la mañana siguiente, decidió observarle sin hacer preguntas. Daniel seguía comportándose como un niño normal. Jugaba, reía, dibujaba en su cuaderno. Pero había algo distinto en él. Una especie de serenidad inusual para su edad,
y una mirada que, de vez en cuando, parecía mucho más vieja que su pequeño cuerpo de 4 años. Antes de continuar, si tú también quieres que este tipo de historias que casi nadie se atreve a contar sigan apareciendo aquí, apoya este vídeo con un me gusta ahora mismo, porque eso hace que el mensaje llegue a más personas que buscan la verdad oculta. Mientras Clara preparaba el desayuno, escuchó pasos lentos detrás de ella. «Mamá», dijo Daniel con voz baja, «¿te puedo enseñar algo?». Clara se giró y vio que él sostenía su cuaderno de dibujos. «Claro, cielo. ¿Qué has hecho?». Daniel se sentó en la mesa y pasó rápidamente varias páginas llenas de garabatos infantiles, pero de pronto se detuvo en un dibujo totalmente diferente a los demás. Era sorprendentemente detallado para un niño tan pequeño. Aparecía un pueblo antiguo, con casas de barro, un pozo en el centro y varias figuras humanas vestidas con túnicas. Clara lo miró con el corazón acelerado. «Daniel, ¿dónde has visto esto?». Él tocó el dibujo con la punta del dedo, como si acariciara un recuerdo distante. «Aquí vivíamos», respondió. «Jesús y yo jugábamos allí, detrás de las casas, y ahí», señaló una figura pequeña a la derecha, «estaba su madre». Clara sintió un vuelco en el estómago. ¿La madre de Jesús? ¿María? Daniel asintió, pero esta vez no habló como un niño relatando una fantasía. Lo dijo con nostalgia. «Era muy buena conmigo. Siempre me daba pan cuando yo tenía hambre». Clara respiró hondo. «Daniel, ¿cómo puedes saber algo así?». El niño levantó los ojos y la miró fijamente. «Porque yo estaba allí». La tensión en la habitación se volvió insoportable. Clara se sentó a su lado temblando. «Hijo, ¿puedes contarme más?». Daniel arrugó las cejas, como si buscar palabras para algo tremendamente antiguo. Jesús no era como los demás niños. Él veía cosas, veía luz donde nadie más la veía. A veces, incluso cuando todo estaba oscuro, él decía que había alguien con nosotros. Yo no lo veía, pero él sí. Una vez me dijo que no tuviera miedo, porque el que me guarda, guarda también a los que están conmigo. Yo no entendía eso. Clara sintió lágrimas aparecer en sus ojos. No era miedo. Era la sensación de estar frente a un misterio que la sobrepasaba. «¿Y tú, qué hacías allí?», preguntó suavemente. Daniel apoyó el dedo en el pecho, exactamente donde latía su pequeño corazón. «Yo cuidaba de él». Clara abrió mucho los ojos. «¿Tú, un niño cuidando de otro niño?». «No como tú crees», respondió Daniel. «No era cuidar con las manos, era cuidar con el alma. Yo sabía que él iba a ser alguien muy importante. Sabíamos que venía gente mala, gente que no quería que él creciera». Clara tragó saliva. «¿Quiénes?». Daniel bajó la voz, como si tuviera miedo de que alguien escuchara. Hombres que temían lo que él iba a hacer. Hombres que no querían que el niño Jesús llegara a adulto. El silencio se volvió espeso. Clara sintió que su piel se erizaba. «Daniel, ¿por qué recuerdas todo esto?». Él respondió sin dudar. «Porque no debía olvidarlo. Y porque tú también tienes que saberlo». Clara dio un paso atrás. «¿Yo? ¿Por qué yo?». Daniel se levantó de la silla. Se acercó a ella y le tomó la mano como si fuera él el adulto, no ella. «Porque tú eres la que tenía que escucharme en esta vida. Tú eras la que iba a creer». Las lágrimas se desbordaron finalmente. ¿Creer? ¿Creer en qué? ¿En que su hijo había vivido otra vida junto a Jesús? ¿En que la infancia de Cristo escondía secretos que jamás se registraron en la Biblia? El niño volvió a su cuaderno y pasó la página. Había un segundo dibujo, unos soldados, una noche oscura, una salida apresurada. «Esto fue el día que tuvimos que huir», dijo Daniel. «Vinieron buscándole, a Jesús, y María tuvo que esconderle. Yo ayudé, pero no pude correr con ellos. Me quedé atrás». Clara llevó las manos al rostro. «Dios mío», Daniel continuó, «yo morí esa noche, mamá. El mundo de Clara se quebró en 1000 pedazos». «¿Cómo sabes eso, hijo? ¿Cómo puedes hablar así?». Daniel, con una calma aterradora, respondió: «Porque lo recuerdo, y porque Jesús me lo dijo antes de que pasara.
Clara sintió un torbellino de emociones. Quería rechazarlo todo, pero la mirada de su hijo no era la de un niño que inventa historias, era la de alguien que recuerda. Justo en ese momento Daniel añadió: «Mamá, puedo contarte lo que ocurrió después, pero tienes que prometerme que no tendrás miedo». Ella asintió, incapaz de hablar. Jesús hizo algo que no está escrito, algo que no dejaron que la gente supiera. Clara sintió cómo el mundo se detenía alrededor de ella. Y tú que estás mirando este video ahora mismo, si quieres que continuemos esta historia y descubramos lo que Daniel asegura que Jesús hizo después de la noche de la huida, suscríbete ahora mismo al canal, porque lo que viene a continuación no lo encontrarás en ningún otro lugar. Daniel respiró hondo y dijo: «Lo que Jesús hizo cambió mi alma para siempre». Clara, temblando, pudo apenas susurrar: «¿Qué hizo, Daniel? ¿Qué fue lo que Jesús hizo contigo?». El niño levantó la mirada, con una mezcla de tristeza, sabiduría y algo indescriptible. Y entonces habló. Clara permanecía de pie, paralizada, viendo a su hijo como si fuera un desconocido. Daniel respiró hondo, como si necesitara prepararse para decir algo que llevaba vidas enteras guardando dentro de sí. El silencio en la habitación se volvió tan denso que parecía que incluso el aire contenía la respiración. «Mamá», susurró Daniel, «lo que Jesús hizo aquella noche, nadie lo escribió, nadie se atrevió a contarlo». Antes de que Clara pudiera pronunciar palabra, Daniel añadió algo que la dejó aún más descolocada. «Y tú que estás viendo este vídeo, si crees que esta historia merece ser escuchada, escribe en los comentarios: quiero saber la verdad, porque cuanto más participéis, más personas podrán conocer este secreto perdido». Clara se sentó lentamente, con las piernas temblorosas. «Hijo, dime qué pasó». Daniel cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, su mirada ya no era la de un niño de 4 años. Era la de alguien que hablaba desde un lugar muy antiguo y muy lejano. Jesús. Sabía que iban a por él. Sabía que algunos hombres habían oído rumores sobre un niño diferente, un niño marcado por la luz. Sabían que si le encontraban, su misión no podría cumplirse. Clara frunció el ceño. ¿Qué misión? Daniel se inclinó hacia adelante, como si estuviera relatando un hecho prohibido. Jesús, incluso siendo niño, sabía quién era. Sabía que había venido con un propósito, pero nadie debía conocerlo todavía, porque si la gente lo supiera, los que tenían poder en aquel tiempo lo destruirían antes de que creciera. Clara se estremeció. «¿Y qué tiene todo esto que ver contigo?». Daniel bajó la voz. «Porque yo fui uno de los pocos que lo sabía». Clara sintió un escalofrío helado recorrer su espalda. «¿Tú? ¿Un niño?». «Sí», respondió Daniel. «Yo lo supe antes incluso de entenderlo. Había una presencia alrededor de él, algo que no puedo describir bien, pero que hacía que todo lo que tocaba brillara un poco más. Jesús. Veía lo invisible, y yo podía sentirlo». Clara tragó saliva. «¿Qué fue lo que Jesús te dijo esa noche?». Daniel apretó las manos con fuerza, como si sostuviera un recuerdo doloroso. «Me dijo que no me asustara, que los hombres que venían no podían tocarle todavía, porque el momento de su misión estaba muy lejos, pero me advirtió que a mí sí podían hacerme daño». Clara sintió que el corazón le latía con violencia. «¿Y tú qué hiciste?». Daniel quedó en silencio unos segundos antes de responder. «Le dije que me quedaría con él, que no me iría, pero él me miró con una tristeza que nunca he vuelto a ver en ningún ser humano, ni siquiera en esta vida». Clara notó un nudo en la garganta. «¿Qué te dijo?». Daniel inspiró lentamente. «Que tenía que protegerle, pero no de la forma en que yo pensaba. Me dijo: lo que me protege no es la fuerza de los hombres, sino la verdad que llevo dentro. Tú, Daniel, debes proteger esa verdad». Clara se llevó una mano al pecho. «¿Qué verdad?». Daniel bajó la mirada y habló como si recitara algo que llevaba siglos grabado en el alma. Jesús sabía que su infancia sería borrada,
Lo sabía. Me dijo, algún día, cuando crezca, nadie recordará lo que fui de niño. No dejarán que se sepa. Mi historia comenzará solo cuando empiece mi misión. Pero antes, debo permanecer oculto. Clara sintió un vacío inmenso abrirse dentro de ella. ¿Oculto? ¿Por qué oculto? Daniel levantó los ojos. Porque su infancia era demasiado humana. Aquella frase la golpeó como una piedra. Como humana. Su misión era divina, explicó Daniel. Pero su infancia no debía parecerlo. Si la gente supiera que Jesús tuvo miedos, que lloró, que dudó, que jugó como cualquier niño, si supieran que algunas noches no entendía por qué estaba allí, entonces no le verían como el Mesías. Le verían como un niño más. Clara quedó muda. Daniel prosiguió. Jesús me dijo que los hombres que escribirían más tarde su historia borrarían esa parte, que lo presentarían ya mayor, ya listo, ya fuerte, porque la gente necesita héroes perfectos, no niños frágiles. Clara sintió lágrimas calientes resbalando por sus mejillas. ¿Y tú? ¿Qué pintabas en todo eso? Daniel dejó caer las manos sobre sus rodillas. Él me dijo algo que nunca olvidé. Daniel, tú recordarás lo que yo no podré contar, y un día, cuando vuelva, te acordarás de mí. Clara apretó los labios. Vuelva. ¿Vuelva cómo? Daniel levantó la cabeza con una inocencia inquietante. En otra vida, mamá. Jesús sabía que yo volvería, y que él volvería también de otro modo, para terminar aquello que no pudo decir siendo niño. Clara tembló. El mundo que conocía estaba deshaciéndose delante de ella. En ese instante, Daniel añadió algo más. Lo que Jesús me reveló aquella noche es la razón por la que su infancia desapareció de los registros sagrados. Clara tragó saliva. Dímelo, por favor. Daniel respiró profundamente. Jesús dijo que la luz que llevaba dentro era demasiado grande para que la comprendieran cuando era niño, que si lo mostraba, lo considerarían una amenaza, y que si no lo mostraba, no lo entenderían. Por eso su infancia debía quedar en silencio. Clara, con voz rota, preguntó, ¿y por qué recuerdas tú todo esto? Daniel le tomó la mano. Porque alguien tenía que contarlo algún día. En ese momento, Daniel se acercó a ella y apoyó la cabeza en su hombro, como un niño pequeño que por fin podía descansar. Clara lo abrazó con fuerza, sintiendo que su vida entera acababa de cambiar. Y antes de continuar la historia, tú que estás escuchando esto ahora, si crees que estas revelaciones no deberían perderse, comparte este video con una persona que busque respuesta a lo que la Biblia no contó, porque lo que viene en el próximo bloque es aún más sorprendente. Clara acarició el cabello de Daniel y susurró, «Hijo, ¿qué ocurrió después de que Jesús te contara ese secreto?» Daniel levantó la mirada, seria y profundamente, y dijo, «Después vino la noche más larga de mi vida». Daniel respiró profundamente, como si estuviese volviendo a entrar en un recuerdo que llevaba siglos dormido en su interior. Clara se preparó para escuchar algo que sabía que la cambiaría para siempre. El niño bajó la mirada, apretó los dedos sobre la tela de su camiseta y murmuró, «Aquella noche, yo pensé que iba a morir». Clara sintió un vuelco en el estómago, y antes de que Daniel continuara, «Tú que estás viendo este vídeo ahora mismo, si quieres que esta historia llegue a más personas que también buscan respuestas ocultas, deja un me gusta ahora mismo. Lo que viene a continuación es demasiado fuerte como para que quede en silencio». Daniel continuó, su voz suave pero firme. «Todo empezó cuando escuchamos los pasos. Los hombres habían llegado. No buscaban comida ni refugio. No buscaban a un niño perdido. Buscaban señales, señales de que el elegido estaba entre nosotros». Clara frunció el ceño, confundida. ¿Señales? ¿Qué tipo de señales? Daniel miró al suelo unos segundos, como si buscara algo muy antiguo en su memoria. Los hombres decían que había nacido un niño especial, y querían encontrar pruebas. Objetos que brillaban sin luz, voces que hablaban sin boca. Cosas que yo tampoco entendía muy bien. Pero Jesús sí. Él sabía que venían por él.
Clara tragó saliva. ¿Y qué hiciste tú? Daniel cerró los ojos como si aún pudiera escuchar los golpes en la puerta. Me escondí detrás de las ánforas de agua, porque Jesús me dijo que lo hiciera. Me miró muy serio, más serio que un niño de nuestra edad debía parecer, y me dijo: no tengas miedo, Daniel, esto tenía que pasar. Clara se estremeció. ¿Y él? ¿Dónde se escondió? No se escondió, respondió Daniel. Caminó hacia la puerta. Clara parpadeó. ¿Solo? Solo, confirmó Daniel, pero no parecía tener miedo. Había una especie de luz alrededor de él. No veía un brillo como el de una lámpara, sino algo diferente, como un calor que no quemaba. Clara tocó el brazo de su hijo. ¿Qué pasó cuando los hombres entraron? Daniel respiró profundamente. Cuando abrieron la puerta, no pudieron verle. Clara quedó boquiabierta. ¿Cómo que no pudieron verle? ¿Estaba delante de ellos? Sí, dijo Daniel, justo delante de ellos, pero era como si una niebla invisible se interpusiera entre Jesús y sus ojos. Le buscaban, pero no podían verle. Yo sí. Yo estaba a unos pasos detrás, temblando, y Jesús me miró como diciendo: ¿lo ves? No pueden tocarme. Clara llevaba una mano al pecho, impresionada. ¿Qué hicieron esos hombres? Revolvieron todo. Rompieron vasijas, levantaron mantas, miraron debajo de las mesas. Y yo no podía moverme. Sentía que si respiraba fuerte, iban a encontrarme. Daniel bajó la voz. Uno de ellos se acercó tanto que casi podía tocarle. Y entonces, Jesús hizo algo que nunca olvidaré. Clara se inclinó hacia él. ¿Qué hizo? Daniel respondió con un hilo de voz. Me habló sin abrir la boca. Clara abrió mucho los ojos. ¿Cómo? Daniel llevó un dedo a su sien. Aquí, dentro de mi cabeza, como una voz que no venía de afuera sino de dentro, me dijo: no los mires, mírame a mí. Clara sentía los latidos acelerándose. ¿Y tú le miraste? Daniel asintió. Y cuando le miré, sentí algo, como si alguien me abrazara desde dentro del pecho. Sentí calma, una calma tan profunda que no parecía de este mundo. Clara estaba sin palabras. Y entonces, continuó Daniel, Jesús levantó la mano, no mucho, solo un poco. Pero cuando lo hizo, los hombres dejaron de moverse, se quedaron quietos, como si algo les hubiese paralizado. Clara puso una mano sobre su boca. ¿Quietos como estatuas? Sí, respondió Daniel. Y en ese silencio absoluto, Jesús habló. ¿Qué dijo?, preguntó ella casi sin voz. Daniel se inclinó hacia adelante, su voz temblando con el recuerdo. Dijo: esta parte de mi vida no será escrita. Nadie debe saber lo que ocurre aquí. No lo entenderán. No es para este tiempo. Clara sintió la piel erizarse. ¿Él sabía que su infancia sería borrada? Sí, respondió Daniel. Y no estaba enfadado, solo triste, muy triste. Dijo que la humanidad necesitaba conocer su mensaje, no sus miedos ni sus dudas de niño. Y añadió: algún día, Daniel, tú recordarás por mí lo que yo no podré contar. Clara acarició el rostro de su hijo. ¿Y qué pasó con los hombres?, Daniel continuó. Cuando Jesús bajó la mano, ellos volvieron a moverse, como si nada hubiese pasado. Miraron alrededor frustrados y uno dijo: no está aquí, sigamos. Y se marcharon. El niño respiró hondo, como si ese recuerdo todavía doliera. Y cuando se fueron, Jesús vino hacia mí. Tenía los ojos brillantes, pero no de miedo. Era como si supiera que todo esto formaba parte de algo mucho más grande. Se agachó, me puso las manos en los hombros y me dijo: no temas, algún día entenderás por qué no podían verme. Clara bajó la mirada. ¿Y por qué no podían verle, Daniel? Daniel levantó la vista con una expresión antigua y tranquila. Porque no era su momento, y porque él no era solo un niño, era algo más. Hubo un largo silencio. Clara sentía que todo lo que creía entender sobre Jesús
estaba desmoronándose. Y justo cuando pensaba que Daniel había terminado, él añadió: «Eso no fue lo más importante de aquella noche». Clara parpadeó. «¿Qué fue lo más importante entonces?». Daniel respondió: «Lo que Jesús me dijo después, lo que solo me dijo a mí, el secreto que me hizo prometer que recordaría incluso en otra vida». Antes de que continúe, tú que estás viendo este vídeo, si esta historia te está removiendo por dentro y quieres que siga desvelando lo que nadie se atreve a contar, suscríbete ahora mismo al canal. Lo que Daniel revelará en el próximo bloque lo cambiará todo. Clara acercó las manos al rostro de Daniel y susurró: «Hijo, ¿qué te dijo Jesús al final?». Daniel levantó la cabeza, serio, mirando a un punto lejano. Me dijo: «Daniel, el verdadero motivo por el que mi infancia desaparecerá es este». Y así, la historia se prepara para una revelación aún mayor. El amanecer cayó sobre la casa de Daniel con una luz pálida, casi temblorosa, como si el propio cielo supiera que aquel sería el día que pondría fin a todos los misterios. El niño dormía todavía profundamente, pero su respiración era agitada. Su madre lo observaba desde la puerta, con el corazón en un puño. Había pasado semanas preguntándose si todo lo que su hijo había contado era una ilusión infantil o una revelación demasiado grande para un cuerpo tan pequeño. Y mientras te cuento esto, si estás escuchando esta historia desde el comienzo y quieres que más personas descubran lo que realmente ocurrió en aquel hogar, te invito ahora mismo a dejar tu me gusta en este video. Así, al igual que la madre de Daniel se armó de valor para seguir adelante, tú ayudas a que este mensaje llegue a más gente. A las 7:17 de la mañana, el niño abrió los ojos de golpe. No parecía haber despertado por cansancio o costumbre, sino por una especie de llamada interna. Su madre se acercó y se arrodilló junto a la cama. «Daniel, ¿has vuelto a soñar con lo mismo?». Él no respondió directamente. Se incorporó lentamente, como si sintiera el peso de siglos sobre los hombros. Miró las paredes de la habitación, luego la ventana, luego sus propias manos. «Él ya está aquí, mamá. Hoy termina todo». La mujer sintió que el frío le subía por los brazos. «Querido, ¿quién está aquí?». El niño levantó la vista, y por un segundo, sus ojos parecieron cambiar de profundidad, como si una memoria antigua intentara asomarse desde el fondo. «Aquel que me envió». Entonces se levantó de la cama y caminó hacia la mesa donde yacía la Biblia abierta por días, siempre iluminada por esa luz suave que nadie había sabido explicar del todo. La tocó con la punta de los dedos, como quien toca a un viejo amigo al que estuvo esperando demasiado tiempo. «Mamá, ¿puedo leértelo por última vez?». Ella bajó la cabeza, incapaz de decir que no. Había intentado proteger a su hijo, alejarlo de aquella carga espiritual, pero ya no era posible. Todo había ido demasiado lejos. Y así, Daniel comenzó a leer, con una voz que no parecía la suya, sino una voz antigua, profunda, que ni siquiera encajaba en las cuerdas vocales de un niño de 4 años. Pero aquella mañana algo era diferente. Mientras recitaba las palabras, la luz en la habitación empezó a cambiar. Ya no era cálida y dorada, se volvió blanca, intensa, casi pura. Su madre retrocedió un paso. No habían encendido ninguna lámpara. Nadie había tocado nada. Era como si la luz naciera directamente del libro abierto, y entonces ocurrió lo que nadie esperaba. Daniel dejó de leer. Cerró la Biblia lentamente y la reposó sobre la mesa. Luego tomó aire, como si se preparara para liberar algo que había guardado durante muchas vidas. «Mamá, tengo que contarte lo último». Ella se arrodilló otra vez, con lágrimas en los ojos. «Dime, hijo, estoy contigo». El niño posó su mano sobre su pecho, justo donde su corazón golpeaba rápido. «Vale, escúchame bien porque esto es lo más difícil. Cuando era Jesús, también tuve miedo». La mujer abrió los ojos paralizada. Él lo dijo con tanta naturalidad que no quedaba un resquicio de duda en su voz. No era una invención infantil. No era fantasía, sonaba a confesión. Y mientras lo escuchas, si realmente quieres que esta historia continúe viva y llegue a personas que necesitan cuestionarse lo que siempre creyeron,
Escribe ahora mismo en los comentarios desde qué país nos estás viendo. A veces un comentario sincero abre una conversación que puede transformar vidas. Daniel siguió hablando. Antes de que todo comenzara, cuando aún era niño en aquella vida, tuve dudas. Sentía la responsabilidad, pero también el peso de saber que no podría vivir como los demás, que no podría jugar como los otros niños, que no podría correr libre, y que mi destino no me pertenecía del todo. No lo entendía, pero lo sentía, igual que lo siento ahora. Su madre se llevó la mano a la boca para contener un sollozo. ¿Y por qué has vuelto, cariño? ¿Por qué a ti? Para aprender lo que no pude entonces, para recordar que incluso los que tienen un llamado también necesitan ser abrazados. Y fue ahí cuando algo extraordinario sucedió. La luz alrededor del niño comenzó a vibrar, como si respirara. El aire se volvió cálido, casi acogedor. La madre sintió que un escalofrío le recorría la columna vertebral, no de miedo, sino de una presencia tan poderosa que resultaba imposible de describir. Daniel levantó la mirada como si pudiera ver algo frente a él que nadie más veía. «Ya está aquí, mamá». «¿Quién?» «Él». La mujer giró la cabeza en todas direcciones, pero no había nadie. Solo silencio, luz y la respiración agitada de su hijo. Sin embargo, en ese instante, un cambio invisible ocurrió. El ambiente se volvió lleno, como si alguien hubiera entrado en la habitación sin hacer ruido, sin ocupar espacio físico, pero llenándolo todo. Daniel cerró los ojos y pronunció unas palabras en un idioma que su madre no reconoció. Sonaba como hebreo antiguo, pero ella nunca lo sabría. Cuando terminó, abrió los ojos de nuevo y sonrió por primera vez desde que toda esta historia había comenzado. «He terminado, mamá. Ya puedo descansar». «¿Descansar? ¿Qué quieres decir con descansar? ¿Que ya no estoy solo?» El niño respiró hondo, se acurrucó en los brazos de su madre y por primera vez en semanas se quedó dormido sin agitación, sin sobresaltos, sin pesadillas. Solo paz. Una paz tan dulce que hizo llorar a su madre durante varios minutos. La luz de la habitación disminuyó poco a poco hasta desaparecer por completo, como si alguien hubiera cerrado la puerta al marcharse. No quedó rastro de nada sobrenatural. La Biblia seguía allí, cerrada, silenciosa. Cuando Daniel despertó horas después, pidió leche con chocolate y quiso jugar con sus coches de juguete. No recordaba nada, nada de su vida pasada, nada de Jesús, nada del peso que había llevado. Era por fin solo un niño de 4 años, y así terminó la historia. No con un final espectacular ni con una señal en el cielo, sino con la mayor prueba de todas, la inocencia recuperada. Pero si esta historia te movió por dentro, si te hizo pensar, cuestionarte o incluso sentir algo que no sabías que estaba en ti, entonces te pido, antes de que este video termine, que compartas este contenido con 2 personas. Hazlo porque quizás alguien más también necesita recordar que la luz no siempre se manifiesta en milagros. A veces se manifiesta en el simple hecho de dejar a un niño ser niño. Y si quieres seguir descubriendo historias que casi nadie se atreve a contar, suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque los próximos vídeos van a revelar verdades que están aún más ocultas que esta. No te los pierdas.